Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Sebastián Brau, con nacionalidad española, proveniente de la empresa Aylin Industrial System, el cual impartirá la conferencia de Industria 4.0 enfocada al sector automotriz. Sí. Bueno, buenos días. Encantado, un gusto. Encantado de conoceros a todos. Bueno, antes que nada, agradecer a la UAP, ¿verdad?, la invitación. Para mí es un gusto, ya sabéis que siempre que puedo, ¿verdad?, escaparme para hablar con nuestro futuro, a ver si les convencemos de que de verdad les necesitamos, ¿verdad?, para estas nuevas fases. Muchas gracias. Y bueno, ayer nos reíamos, ¿verdad, Luis?, de la anécdota. Dicen que soy el animal vivo con más implementaciones de 4.0 que corre por ahí. En fin, no sé si será verdad, pero estoy un poquito cabra. Llevo más de 700 implementaciones directamente dirigidas y bueno, seguramente no se me ocurre nada más valioso que yo tenga para poderos ofrecer y compensaros un poco el cariño, ¿verdad?, y la amabilidad, que compartiros mi experiencia en todas esas implementaciones de Industria 4.0. Así que, básicamente, así es como he construido esta pequeña, en fin, charla, ¿verdad? Pues que lo que me gustaría es que fuera lo más abierta para vosotros y que hiciera sentido. Entonces, 3 bloques. En el primero os hablaré un poco de la idea de lo que es Industria 4.0. Habéis notado por mi acento seguramente que soy europeo, pero en realidad yo creo que estamos ya hace mucho en la aldea global. Industria 4.0, aquel que os diga que realmente hay tendencia europea, japonesa, americana, en realidad no existe. Eso está todo hibridado en mi humilde opinión. Yo lo que os voy a intentar decir cuál es el driver crítico de la Industria 4.0, porque intuyo, veo mucha cantidad de información como muy nebulosa. Bueno, yo os diré al menos, puede ser que me equivoque, pero cada maestrillo tiene su librillo, yo les diré el mío. ¿Cuáles son las cuestiones críticas de la Industria 4.0? En el primer bloque, voy a ir muy rápido en los 2 primeros. Y en el segundo les hablaré de la otra Industria 4.0, porque existe una Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano. ¿Lo sabían ustedes? Existe desde el primer día. Perdimos la batalla mediática, sí, pero les hablaré al respecto de ella. Yo creo que ustedes en el futuro van a tener que hacer muchos proyectos de 4.0 en los trabajos que desplieguen. A mí me gustaría que tengan toda la información para que puedan tomar la decisión más adecuada, ¿ok? En la tercera parte, en las 2 primeras voy a ir muy rápido porque yo creo que en la tercera es donde más vamos a compartir. Os voy a intentar decir qué hay maduro hoy, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y para dirigir un proyecto de Industria 4.0 exitoso mañana mismo, ¿vale? Y voy a enseñaros algunos juguetes, ¿vale? Entonces, arrancamos. ¿Qué es Industria 4.0? Bueno, pues ya sabéis, la 4ª revolución industrial. Lo realmente importante que os quiero señalar es, fijaos, la tercera son los robots y los autómatas. En mi humilde opinión, ¿vale?, la tercera es lo que mucha gente cree que es la 4ª. La 4ª revolución industrial, el driver de la 4ª revolución industrial es el dato. ¿De acuerdo? Robots. Yo soy ingeniero de software, robótica e inteligencia artificial es mi especialidad. Ya teníamos en la facultad cuando yo estudiaba, y os imaginaréis por mis canas que eso no fue ayer por la tarde, ¿verdad? El driver crítico y aquello que realmente aplica en la 4.0 y es capaz de generar nuevos modelos de productividad en las fábricas es el dato, pero dato en hiperconectividad, ¿de acuerdo? No datos en islas como lo hemos tenido en la anterior fase de la pre-4.0, que tengo aquí unos datos en el ERP, otro aquí en el PLC, el Departamento de Calidad con sus Excels, sino datos fluidos disponibles en tiempo real para todo el mundo. Para eliminar esa fábrica de teléfono y papel de, oye Paco, ¿dónde tienes esto? ¿Verdad? Con todas esas ineficiencias. ¿Qué le sucede a una fábrica cuando un tipo tiene perfectamente listo lo que tiene que servir para el siguiente compañero en el centro de trabajo y todo el mundo está perfectamente sincronizado para no perder ni un minuto ni un céntimo de dinero en la operación? ¿De acuerdo? Ese es, en mi humilde opinión, el punto crítico. Por daros un par de tips.
de al menos lo que es 4.0 en Europa. La idea original, llevamos haciendo 4.0 desde finales de los 90, incluso mediados, algún viejo como yo. Pero bueno, hace relativamente poco se puso de moda y es realmente el gobierno alemán el que, su Ministerio de Industria, acuñó la idea de 4.0, de la idea europea que viene de ahí. Y es en Hannover donde cada año todo eso se recicla, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que más bien os decimos casi en qué no, ¿verdad? Porque, por daros un tip, por ejemplo, en Europa hay una institución, se llama Fraunhofer, que recibe 23.000 millones de euros al año de capitalización pública-privada de todos los Estados miembros y tiene 178 institutos verticales que se dedican cada uno de ellos a un solo tema de 4.0, ¿vale? ¿Qué os quiero decir? Hombre, pues que es que eso es mucho tema, ¿verdad? Y yo creo que la gente que estamos en este mundillo mejor casi hacemos, si agarramos cosas específicas que están maduras y simplificamos un poco eso. Yo os he dibujado las 9 ideas que creo que eventualmente están sí disponibles mañana para dar rendimiento en una implementación. Ya veréis que yo soy un tío muy práctico, ¿eh? Soy un implementador, ¿verdad? Voy a hacer eso, voy a agarrar mi experiencia y deciros, mira, esto mañana te da productividad así, ¿ok? No voy a entrar ahora en cada uno de ellos porque os lo voy a enseñar más en detalle en el ejemplo, en el tercer bloque que os he dicho antes, ¿vale? Pero sí quiero señalaros 4 perlas. Realidad aumentada, Internet de las cosas, inteligencia artificial y Big Data son las 4 piezas de la 4.0 para potenciamiento del ser humano. Con esas 4 piezas se puede diseñar productos que no estén pensados para cambiar a una persona por una máquina, sino para complementarla, para cubrirle sus defectos, que si no me acuerdo, ¿correcto? Y en esa parte haré especial hincapié. Ok, entonces, ¿cómo es la fábrica post-cuarta revolución industrial? Pues bueno, tenemos todo lo que está viniendo del coche autopilotado, ¿verdad? No se va a quedar ahí, permearán las fábricas y todo el transporte dentro de las fábricas también será disruptado, ¿verdad? Y habrá un robotillo que irá moviendo las cosas sin cables ni nada por el suelo, totalmente autónomo como una persona. Robots, visión artificial, PLC, CNC, gateways, todo eso lo suben a un cloud, Big Data, inteligencia artificial, y la idea original a veces parece que sea que una inteligencia artificial con toda esa información en el cloud, en una, digamos, servidor supra, empezará a entender lo que está pasando en la fábrica y en algún momento de la historia ni nos necesitará. ¿Sí? Y yo digo, ¿no falta algo en la foto? ¿Sí? ¿No os falta alguna cosilla? Faltan personas, ¿eh? Y la línea del tiempo de las 4 revoluciones industriales, pues hombre, pues una primera más larguita, una segunda más cortita, la siguiente muy rapidita y la cuarta, pues hombre, no lo sé, pero eso tiene toda la pinta de ser un modelo exponencial, ¿verdad? Aquí la mayoría seremos ingenieros, ¿sí? Y los modelos exponenciales agarran un tipping point y la última parte de ese trasiego, de esa transacción, la hacen a una velocidad no comparable su tangente, ¿correcto? Esa es mi preocupación, ¿de acuerdo? Mira, yo ni soy sociólogo ni lo pretendo, no me gusta la prensa amarilla, me gusta la gente seria que pone datos encima de la mesa de verdad y los trabaja. Y como, pues bueno, se ve muy poco de eso, yo no me atrevo prácticamente a decir nada que no sean datos oficiales. Pero si uno se agarra a datos oficiales, pues es muy fácil encontrar que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que tiene 15.5 millones de puestos de trabajo en riesgo por la llegada del primer robot con inteligencia artificial que va a impactar nuestro mundo, que es el coche autopilotado. Y ese es el primero, ¿eh? La gente que estamos en tecnología, y estábamos charlando en el backstage, ¿verdad? No, hombre, tenemos que explicar esto un poco, ¿verdad? Y ya te digo, la preocupación, yo no soy el típico viejo que se tira de los pelos, que vamos al infierno, hombre, que soy ingeniero de software, ¿verdad? Yo estoy convencido de que vamos a un futuro mejor, si me preguntas. Pero, hombre, sí me preocupa la velocidad a la cual esta disrupción puede suceder. Y sobre todo me preocupa para la gente que tiene 20 años y que está entrando hoy en las empresas, ¿de acuerdo?
A mí no me salen los números de que esta gente se pueda jubilar. Por primera vez en la historia de la humanidad, una revolución industrial puede ser mucho más rápida que una generación. Mucha gente te dice, no hombre, pero no pasó nada en el caballo cuando pasó al coche. Es que duró 30, 40 años. Y ese chavo que a los 20 estaba cambiándole las herraduras al caballo, pues se jubiló tranquilamente, ¿verdad? Sí, los últimos años no tenía mucho trabajo, si quieres, porque había menos caballos cada día, pero yo no veo eso en la generación que tiene ahora 20 años y está entrando en las fábricas. ¿Okay? Esa es un poco la idea que quería transmitiros. Alrededor de ello, en un momento de la historia, en Europa, se crea... Yo fui uno, como ya imaginaréis, de los que empezó primero a escribir alrededor de, oye, si desde el mundo tecnológico industrial solo proponemos soluciones de sustitución de personas por máquinas, al final lo vamos a conseguir. Partámonos, ¿verdad? Y que una parte de ese talento construya sistemas de potenciamiento, que diseñe directamente sistemas para potenciar al ser humano que le permitan competir con una fábrica robotizada, ¿ok? Y ya os digo, alrededor de esos escritos, que me llamaron Darth Vader, ¿verdad?, en mi propio oficio, porque me pasé al lado oscuro de las fábricas, ¿verdad? Yo soy ingeniero de software, pero me importa un rábano. Yo he escrito bastante alrededor de las fábricas, creo que son un objeto valiosísimo para las sociedades, de cohesión social, etcétera, etcétera, alrededor de ello, y seguiré en mi lucha sin dudarlo, ¿vale? Y os digo, alrededor de eso se creó un movimiento. Yo fui uno de los primeros locos, ¿verdad?, que empezó a escribir, pero hoy ya escribe mucha gente, de lo cual me congratulo y estoy feliz, porque a mí lo que me gusta es ponerme las botas de seguridad y meterme en una fábrica y ahí sigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué os digo? Y ese movimiento, frente a la visión de este tipo de fábricas, de robotización dura, la gente que estamos realmente en el cutting edge, estamos muy felices porque ya incluso las grandes compañías que comenzaron proyectos de robotización masiva ya vieron que no tiene sentido. Y si además la gente de potenciamiento del ser humano mejoramos todavía nuestros sistemas, vamos a ganar, ¿vale? Y contrapone una idea de 4.0 de potenciamiento del ser humano, ¿verdad? Es un movimiento global. O sea, muchas veces en México pensáis que no sois muy sociales, no es verdad. Yo la sensación que tengo es toda la contraria. Nosotros aquí trabajamos muy a gusto con el CENALTEC, con el CIDECI, con el CANACINTRA, con las instituciones, con las universidades, con el gobierno, que nos pide una ayuda, lo hacemos con mucho gusto. Y todas esas ideas de potenciamiento del ser humano calan aquí igual que en Europa, ¿eh? Por eso os digo que el movimiento es global y desde luego también en México y en América Latina. ¿Y qué soluciones propone? Pues hombre, estas ya las sabemos, ¿verdad? Y son importantes, hay que organizarse como sociedad, ¿verdad? Hay que estructurar los planes de estudios de todos estos compañeros, hay que revisarlos, ¿verdad? Hay que ver cómo reciclamos a la gente que está en las fábricas y que eventualmente se puede disruptar su oficio para ver cómo los reciclamos, incluso estructurarse de manera supranacional, ¿vale? Lo que se ve son muchos países que se apuñalan los unos a los otros pensando que así, no hombre, se tienen las patas muy cortas, es un movimiento global, a escala global. Entonces yo creo que sí va a ser muy importante que se organicen socialmente, pero si me preguntan a mí, que me toca muchas veces estar en esas mesas, no hombre, eso no va a dar soluciones rápidas. Les estaríamos engañando si se lo dijéramos así, ¿no? Y como yo no soy de mucho llorar, competir es lo que hay que hacer, ¿vale? Tú te sientas en una mesa donde un caballero, es un director general o un propietario, se ve obligado a robotizar, mucha gente se cree que allí se encuentra alguien malo, ni mucho menos. La mayoría de veces lo que te encuentras ahí es un tipo que dedicó su vida a ese proyecto industrial y considera a su gente compañeros de viaje, con los cuales compite cada día. Ese no es el enemigo, ¿eh? Mi abuelo decía que cuando señalas a alguien, 3 dedos te señalan a ti. Lo que hay que hacer es competir y ponerle en la mesa a ese caballero una alternativa a la robotización-sustitución viable, donde con su fábrica, con personal humano, realmente puede ser competitivo en sus productos en la calle. Con lo cual, la idea, que ya digo es un movimiento global, lo que propone es construir, desarrollar tecnología ad hoc ex proceso para potenciar al ser humano en la planta, ¿de acuerdo? Una especie de Terminator bueno,
que nos ayude a competir durante esa transición, ¿verdad? Básicamente, para que en vez de que pueda haber una transición que en 5 años disrumpa un mercado, un sector, un tipo de fábricas, pues que todavía pueda competirse 20, 25 años que estos chavos se puedan jubilar, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a la faena. Entonces, ¿cómo se hace esto, Sebas? Bien, mira, un proyecto de 4.0, ¿vale? Tiene 3 fases, 3 bloques. El primer bloque es la captura del dato, ¿vale? Y básicamente, ¿qué consiste? Hombre, pues yo me tengo que enterar de lo que está pasando en tiempo real en la fábrica y hacer algo con ello, que eso es lo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque a veces agarramos el dato, atacamos PLCs, ponemos MES, ponemos sistemas de sensorización en la fábrica, agarramos el dato, lo graficamos en la pared y nos vamos al jefe de producción y le decimos, venga ya con esto. Y el tío te dice, pues sí. Y te sientas a tomar una cerveza con él y le dices, bueno, ¿qué tal? ¿Qué cambió? Y te dice, pues no cambió nada. Y antes me flagelaba con un papel, ¿verdad? Y ahora me flagelo con un tablero electrónico, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, por favor, no hagan ese tipo de proyectos, ¿vale? Lo realmente importante es el cerebro. ¿Qué hago con ese dato? Es más, os digo más, sed prácticos y ahorrativos, que os lo van a agradecer en vuestras empresas. Buscad el dato cuando sepáis que lo queréis y para qué. ¿Sí? No sensoricéis porque es cool. Entonces, bueno, primer bloque, captura del dato. Segundo bloque, ¿qué hacer con el dato? Y ya os anticipo, ciclos de Deming. Problema, solución, es lo que hay que hacer. Y en el tercer bloque os voy a hablar del flujo de la hiperconectividad. Es decir, cuando agarro un dato en un proyecto de 4.0, el dato tiene que fluir, tiene que rodar, tiene que pasar de un sistema al otro, al ERP, etc. Os estaba diciendo antes, es crítico, ¿verdad? Vale. Al respecto de la primera parte, la captura del dato, os habla un viejo rockero. Hemos pasado casi 17, 18 años haciendo las integraciones tradicionales, tirando un cable a la máquina, conectando al PLC o poniendo un code de sensorización para captar lo que sea que está pasando. Que cuántas piezas he hecho, que si la máquina está parada o está en marcha, que si está el operario o no está, que si las piezas salieron buenas o malas, ¿correcto? Pero hace 3 o 4 años que eso cambió radicalmente, ¿vale? Os voy a enseñar por qué y me decís. Inteligencia artificial, ¿vale? ¿Os imagináis una máquina que fuera capaz de poner una cámara, ¿de acuerdo?, en una zona de trabajo y que pudiera entender lo que está pasando? Que pudiera contar piezas, si está parada o está en marcha la máquina, si pudiera saber si está el operario o no. Si tenemos un panel con indicadores donde uno pone temperatura del aceite y cuando pasa de 45 la máquina va a explotar, que pudiera ver ese indicador 24/7 y que pudiera alertar cuando está subiendo alertantemente, eso sería la leche, ¿verdad? Y sobre todo, os permitiría hacer integraciones, captura de información de lo que está sucediendo en la planta, no invasiva. ¿Sí? Porque os aseguro que cuando vayáis a las fábricas y propongáis echarle un cable que ataque a la red de la maquinaria de la empresa, alguien pondrá un correo en algún momento diciendo que él no se hace responsable de que por ahí entre un virus y se pare toda la fábrica. ¿Vale? Entonces, sí, no, es una innovación, os lo prometo. Y os la voy a enseñar, ¿vale? Habíamos dicho que os enseñaría un juguetito o dos y, hombre, tengo que cumplir. Bueno, esto es un cacharro que no es para rodar aquí, esto funciona en sistemas mainframe, es IA, inteligencia artificial, ¿verdad? Y digamos, me lo han montado aquí en el Mac para que, bueno, os lo pueda enseñar un poco, os lo enseño a bola pluma. Vamos a ver. Detección de una persona que está en el centro de trabajo, vamos a poner por aquí, de piezas, por ejemplo, ¿vale? O si quieres personas, por aquí. Si quiero entender si tengo, ¿veis? Cómo detecta las tazas de café, cómo detecta pues, el teclado, ¿sí? Si eventualmente enchufamos a la gente y nos empieza a detectar personas, sillas, ¿lo veis ahí delante?
¿No las cuenta? ¿Sí? Hola. Bueno, es lo mismo para Human Detection, si la línea está parada o está en marcha, paneles digitales de PLCs, códigos de barras, incluso handwriting, ¿vale? Bueno. Oye, ¿qué acabamos de ver, Sebas? Acabáis de ver el futuro. ¿Os imagináis una fábrica donde tenemos una inteligencia artificial viendo lo que sucede en tiempo real en la planta? Y esa inteligencia artificial se da cuenta de que Pepe se va a quedar sin material dentro de un ratito, ¿verdad? Y pone a nuestros managers a aprovisionar, ¿vale? O que acaba de ver un panel PLC y de manera no invasiva está viendo que se está desmadrando la máquina, ¿verdad? Y pone a la gente a trabajar para resolverlo en un correctivo no programado, en un predictivo, ¿verdad? Ese es el sueño de 4.0 de potenciamiento del ser humano. Hemos trabajado 15 años para llegar al día de hoy, ¿de acuerdo? Y tener esta pieza que de alguna manera no invasiva nos permita hacer esta primera parte del proyecto que nos obligaba en la fase anterior a costes enormes, ¿de acuerdo? Y sobre todo para hacer las conexiones con las máquinas y sobre todo nos obligaba a dejar fuera a los pequeños, a las pymes, ¿no? Porque ellos no estaban en 3.0, para llevarles de 3.0 a 4.0, no hombre, si no tengo máquinas, ¿y cómo hago? No, pues usted fuera, ¿no? Pues ahora tenemos una oportunidad de realmente, a través de sistemas de inteligencia artificial, entender lo que pasa incluso en una fábrica 0.0, donde todo es manual y sin embargo seguir cubriendo las deficiencias productivas que tiene el ser humano para que realmente pueda competir con una fábrica robotizada, ¿sí? Les convencí de que hay confianza, de que hay esperanza, yo creo, ¿eh? Claro que sí. Segundo bloque es el cerebro, pero no voy a entrar ahí. Les explico otro bloque que también se disruptó hace relativamente poco y también por la inteligencia artificial. Flujo de la hiperconectividad, es decir, yo tengo un dato que agarré de la planta y ahora quiero que se vaya al RP de golpe, ¿sí? Ingeniero de software, ¿eh? Hombre, eso era un dolor de cabeza, dolor gordo. Había que levantarle la tapa de los sesos al SAP, al Oracle, al ERP, ¿verdad? Y darle ingeniería de software, tíos buenos que no tienen una tecla fuera de sitio, ¿verdad? Y básicamente llevaba vuestros proyectos de 4.0 a un sobrecoste brutal y, bueno, otro dolor de cabeza. También se terminó, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues básicamente, si hay algo que sucede en la planta y queremos que se replique en una SAP, pues lo único que hacemos es agarrar una pantalla donde hay un SAP instalado y poner un robot de escritorio. Robotic Process Automation, si queréis echarle un vistazo por internet, es algo también muy incipiente. Hace muy pocos años que tenemos esa tecnología operativa ya dentro de iLean, por ejemplo, pero realmente desde que apareció pues ya no hacemos integraciones. Porque de nuevo son no invasivas, ¿correcto? Es decir, yo puedo hacer que cuando sucede algo en la planta, por ejemplo, acabo de contar que ha habido 35 piezas en la línea 3, eso inmediatamente nos vamos al SAP, le entrenamos la inteligencia artificial en el escritorio de la compu para que ponga aquí la cantidad, aquí el código de producto y pulse este botoncito y ese robot de escritorio hace ese registro en el SAP sin errores de manera automática y sin proyectos de ingeniería de software, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? Hombre, pues tenemos la gran oportunidad de centrarnos desde el primer momento de un proyecto de 4.0 en lo mollar, que es en qué hacemos con el dato. ¿De acuerdo? Y ahí voy. A explicaros las claves, ¿vale?, de un proyecto de 4.0 de potenciamiento del ser humano, que como os digo es el cerebro, y es lo que yo llamo Lean Manufacturing 4.0 en mi último libro, si le queréis echar un vistazo, que básicamente es, hombre, a ver, ¿qué hay que hacer? Pues, oye, no inventar el hilo negro, ¿verdad? El Lean Manufacturing, pues es, llámale como quieras, pero es el compendio de normas en las cuales hemos hecho que las fábricas sean más productivas en la era pre-4.0. Lo único que hay que hacer es ver qué tenemos en 4.0, esas 4 grandes cartas de Joker que tenemos para poder potenciarlo y ver de qué manera el Lean Manufacturing aplicado, boosterizado con esa tecnología de 4.0 de potenciamiento alcanza un nuevo nivel de productividad, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar, para no perdernos en el abismo, de nuevo, ya os digo, soy un tío muy práctico. Mira, un truco.
Pareto, anoche me preguntaban, oye, ¿quién es el tipo que más te ha influenciado en la vida? Digo, te va a extrañar, ¿verdad? Pero pues seguramente Pareto, ¿verdad? Sí. Sí, teóricos, matemáticos del siglo pasado, leedlos, no eran imbéciles y no necesariamente necesita ser todo tecnología punta. Y en realidad pues sucede que efectivamente el 80% de la productividad que somos capaces de generar en un proyecto de 4.0 de potenciamiento, os lo dice un rockero de esto, se concentra en 3 cositas, ¿vale? Os lo voy a explicar. Os lo voy a enseñar con Aileen. Para mí, ya os digo, es la herramienta icónica de 4.0 de potenciamiento del ser humano. Seguramente por eso es que yo trabajo aquí, ¿verdad? Pero ya te digo, esto tiene 20 años, llevamos haciéndolo y ya nos copiaron, hay un montón. Lo realmente importante no es la herramienta, es el qué. Y toda la industria de 4.0 de potenciamiento del ser humano hace lo mismo, ¿vale? Así que yo creo que va a valer. Aileen tiene, como os digo, 250 subsistemas de Lean, Hoshin Kanri, Kanban, Kaizen, un montón de Lean, pero solo voy a enseñaros 3. El primero se llama Reaction Buster, sistemas de reacción rápida, y básicamente consiste en que yo voy a enterarme de lo que sucede en la planta en tiempo real, voy a comparar con el estándar y cuando no coincida voy a generar una o n alertas en estructura de Hoshin Kanri, pero dentro de la propia alerta el tipo que la reciba o los tipos que la reciban recibirán también cómo resolver inmediatamente, ¿de acuerdo? Cerrando el ciclo de Deming, problema, solución. Eso da productividad, ¿sí? Agarrar el dato para actuar de manera inmediata y resolverlo, ¿de acuerdo? Reaction Buster es como le llamamos. No es lo que os va a dar más dinero, más productividad en la fábrica, imaginaos cómo será el próximo, pero es la que os lo va a dar más rápido y casi sin pensar. Por eso yo os recomiendo que empecéis por ahí, porque a veces el cómo se lleva un proyecto también es muy importante. ¿Y cómo es? Pues hombre, muy sencillo. Reaction Buster no va a evitar que tengáis problemas en la planta. Pero si tenéis un problema de bloqueo de inyectores en la línea 3, ¿vale?, que cada vez que sucede te cuesta $7.500, pues Reaction Buster lo que hará es que cuando suceda nos enteraremos inmediatamente y los 4 tipos que podemos y debemos actuar para resolver, mantenimiento, materiales, etcétera, se pondrán a trabajar de manera mancomunada para hacerlo inmediatamente. Y entonces ese problema que antes te duraba un tiempo y te costaba $7.500 en la línea, ahora te durará mucho menos y con $4.000 lo liquidarás. ¿Ok? Ese es el concepto, Reaction Buster. Cuando tengo un problema, reaccionar muy rápido basado en esa fluidez de la que os hablaba. Empezáis a ver el potenciamiento del ser humano, ¿verdad? Toda esa, digamos, complicación que nos cuesta de teléfono y de papel sincronizarnos, completamente resuelta y apoyándose muy duro en lo que sí que somos buenos como personas, que es en la creación de equipos para resolver de manera mancomunada las cosas. Reaction Buster. El segundo que os explicaré son los sistemas predictivos. A ver, esto no es ningún invento. Es el gran nirvana del 4.0, ¿verdad? Y es lo que ofrece tanto 4.0 de sustitución como de potenciamiento del ser humano, ¿vale? Y os explicaré un poco por dónde van los 2 tiros y bueno, ustedes deciden. Y por último os hablaré de IoT. Es como, se habla como si fuera un bálsamo de Fierabras que va a valer para todo, etcétera, etcétera, etcétera. No, me tiene muchas utilidades. Yo lo que voy a hacer, pero como un bálsamo de Fierabras, pues hombre, yo lo que voy a hacer es explicaros una que es oro, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí vemos un poco lo demás. Ok. Os voy a enseñar una plataforma, ¿vale? Como os decía, 250 sistemas Lean. Esto es una pantalla táctil, ¿vale? Va a ser vuestra peor opción, ¿eh? Desde luego el papel hay que eliminarlo en un proyecto 4.0. Papel es veneno, ¿verdad? Es la manera perfecta para atacar el problema post-mortem, seguro, ¿vale? Entonces, para que tú puedas actuar, tienes que enterarte en tiempo real. Y lo vas a hacer con una inteligencia artificial, con un cable conectado a la máquina del PLC o en un MES o como quieras, pero en el peor de los casos tendrás que, si no tienes nada de todo eso, poner al menos una pantalla táctil para que una persona la toque y tú te enteres de qué es lo que está pasando, ¿correcto? Entonces os lo voy a explicar con la pantalla táctil porque seguramente es la manera en la que se entiende mejor, ¿verdad? Pero la pregunta que seguro tendréis en la cabeza de, oye Sebas, esto cuando estoy pulsando esta información puede venir de la inteligencia artificial o de una cable, la respuesta va a ser siempre sí, ¿vale? Lo realmente importante, lo que os quiero enseñar son los ciclos de Deming y la clave, como os decía, de esta historia.
Bueno, entonces yo pulso aquí dentro, soy el operario de la línea 3, ¿de acuerdo? Y me sale un panel hora por hora, ¿vale? Bueno, alrededor de esto hay 3 claves, porque lo que sucede es que me quiero enterar de algo hora por hora. Bueno, hay 3 claves. La primera cosa que os tengo que decir cuando hagáis un sistema de este tipo, o el que queráis que vayáis a utilizar o configurar, es que yo siempre hago la misma broma, ¿no? Soy un jugador de baloncesto bastante malo, ¿verdad? Pero me gusta. ¿Sabéis cuál es la media entre Michael Jordan y yo? Es un 6,1. Michael Jordan es un 10 y yo tendría que retirarme ya, pero rápido. Y sin embargo, ninguna de las dos ideas relevantes para que vosotros pudierais actuar a resolver ese problema estaban en la media, ¿verdad? Correcto, es que las medias nos han matado durante la era pre-4.0. Y jefes de producción estamos acostumbrados a ver un parte de trabajo post-mortem y decir, no, pues ayer fue un 6,1, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor 9 horas fueron fantásticas y una fue un auténtico desastre. Y en esa información está vuestra capacidad para reaccionar, ¿correcto? Esa es la clave. En 4.0 tenéis que agarrar la información mucho más fino que un día o una jornada o un turno, ¿verdad? Y esa información no debe mezclarse ni mediarse, deben permanecer igual, fina, para poder navegar en ella, ¿de acuerdo? Y entender lo que pasó, navegar hasta el lugar donde estaba el problema y desplegarlo. Y el siguiente punto importante está precisamente en ese intervalo. Yo no os recomiendo tiempo real, una ducha de datos que no valen para nada, ¿de acuerdo? Tenéis que seleccionar un intervalo, ¿de acuerdo?, que realmente resulte útil para vuestra operación, y en el Lean Manufacturing un estándar es el hora por hora. Podéis ir directamente a ello, puede ser 1 hora, 2 horas o media, pero eso es totalmente relevante e impacta directamente en vuestra capacidad de reacción rápida, en el Reaction Buster, ¿de acuerdo? Entonces ese es el segundo dato importante. Y el tercer dato importante de este tipo de sistemas de 4.0 es Pokayoke. ¿Sabéis lo que es? Antierror. En este tipo de sistemas, el dato tiene que estar 100 veces mejor que en la era RP. ¿Por qué? Porque lo realmente valioso no es el dato y el gráfico, es que vas a poner a trabajar a 5 tíos inmediatamente de manera mancomunada. Entonces no puede haber es que perdona que no estaba bien el dato. No, hombre, el dato en cuanto se genera inmediatamente tiene que dispararse y ser reciclado si está mal. Si alguien se dejó un 0, tiene que dispararse hacia una validación que se efectúe, y si es que le falta un 0, se estabilice. ¿Correcto? Entonces esas son las 3 claves de este tipo de paneles. Voy a hacer un registro para que me entendáis. Si yo soy el operario de la línea 3 y son las 3 de la tarde, pues es que aquí no hay vuelta de hoja, esto es muy Pokayoke, sencillamente pulso ahí dentro y ya estoy en el segundo punto del ciclo de Deming, que hemos dicho comparar con el estándar. ¿De acuerdo? El sistema me dice, ok, mi tiempo de ciclo es 0,3, lo cual quiere decir que en ese intervalo horario, ¿vale? Takt time es la velocidad a la que yo produzco, ¿verdad? Para largot. Bueno, pues en ese intervalo tenía que haber hecho 200 piezas, ¿vale? Lo que me marca aquí. Tiempo de ciclo 0,3, intervalo de 3 a 4, 200 piezas. ¿Cuántas has hecho? 210. Pues listo, verde. ¿Y qué pasa si he hecho 170? Válidos. Inmediatamente, alerta OE rendimiento en línea 3. ¿De acuerdo? Más jerga. El OE tiene 3 grandes variables: rendimiento, disponibilidad y calidad. ¿De acuerdo? Esta es una que tiene que ver con la cantidad de piezas positivas que salieron. Y básicamente acaba de enviarle a uno de esos tipos que forman tu equipo de management, que son 3 grandes arterias: mantenimiento, operación, calidad, ¿verdad?, para que puedan empezar a trabajar, y le está diciendo que en la línea 3, a esa hora, de 3 a 4, se ha desviado un 15% de lo previsto el rendimiento, y el nivel máximo de desvío es de un 1%. Las unidades previstas eran 200 y tengo reportadas 170. Ese es el producto, esa es la línea de producción, ahí está geoposicionada, el nivel de alerta es prioridad 3 y la atención máxima requerida son 20 minutos. ¡Au! Eso ya mola. Y empieza a quitarle problemas de sincronización a la gente. Correcto. Alrededor de eso no voy a profundizar, pero lógicamente el dato tiene que estar completo. No es solo eso. Tenéis que captar también información de calidad. Por ejemplo, que el sistema memorice los defectos que tiene y que podamos reportar lo que se scrapeó en ese mismo intervalo de 1 hora y lo que se reprocesó, y también lo de disponibilidad, el paro por avería mecánica que tuve, que duró de tanto a tanto.
También si el proceso es muy manual, el personal que estaba trabajando para finalmente generar alrededor de eso las alertas correspondientes. Ok, Sebas. Paraos un segundo a pensar, ¿qué está pasando con este pequeño movimiento que acabáis de hacer? Vuestra fábrica a partir de este momento genera un corazoncito cada hora. Pac, pac. Que os está diciendo en qué centros de trabajo estás bien y en cuáles estás mal. Lo lógico en esas condiciones es que reevaluéis vuestro sistema de revisión de los centros de trabajo, que lamentablemente en nuestra era lo que os damos de herencia es un sistema de revisión policial, ¿vale? Donde agarramos un tipo que es ingeniero de procesos y lo ponemos a, oye, ¿cómo te fue? No, bien, a hacer de policía, oye, ¿cómo te fue? Bien. Y en realidad es una oportunidad de oro para que cambiéis ese procedimiento y que ese tipo de supervisión esté parado, esperando a ese clic y que se mueva de manera proactiva en aquellos centros de trabajo que eventualmente tienen un problema, ¿de acuerdo? Antes incluso de cerrar el ciclo de Deming, ese pequeño detalle puede daros perfectamente entre un 10 y un 15% de mejora productiva por el efecto Gemba, que significa que vuestros managers intermedios estén en el lugar correcto, aparezcan como el santo, en el centro de trabajo donde hay un problema exactamente cuando ese problema sucedió y con un intervalo de 1 hora como muy tarde. Y eventualmente eso se eliminará un problema que si entrarais a esa planta o ese cargo de management sin saberlo, es una idea que os pasaría, pues ayer fue un día muy malo y en este centro de trabajo esto ya nos ha pasado antes, ¿sí? Llamas a tu manager y dices, oye, cuando hagamos este producto en este centro de trabajo, estate pendiente para que ese es el problema que evitas con efecto Gemba. Porque tu manager, cuando hay un problema, ya está allí. Porque tú le ahorraste el tiempo de hacer el camino tonto de preguntar dónde no hay problema. Primer punto. Vale, pero Sebas, nos has dicho que realmente esto se trata de cerrar ciclos de Deming. Es decir, el tipo que recibe la alerta tiene que recibir cómo resolver. Así es. Directamente le tiene que llegar una lista de tareas a ejecutar, ¿de acuerdo? Y vosotros sencillamente en la primera fase de este procedimiento debéis de poner en valor las guías visuales que hay en las fábricas, ¿sí? Os habrán contado que allí tenemos unos papelitos donde cada procedimiento está ahí todo descrito, ¿verdad? Con sus fotos y su tema. Bueno, pues esas guías visuales le tienen que llegar a cada persona solo la información necesaria para resolver lo que sea que está pasando en ese momento. Eso es eficaz, ¿de acuerdo? Y básicamente en el primer step, muy sencillo, iréis creando en caliente, os recomiendo, desde el propio Gemba, creas la tarea, dices el operario, qué es, el tipo de operario, la máquina que necesita, en fin, el tiempo que tiene que tardar y en caliente la creas y vinculas un archivo que es la guía visual a esa tarea para que eventualmente tenga esa operación. Hacedlo desde el Gemba, con una tableta en caliente, el tipo que tiene la formación que la drene al resto de la operación. Está lleno de fábricas donde hay un tipo que es más importante que el director general, os lo prometo, que si se constipa, truena aquello. Esto no tiene lógica y sucede básicamente porque nunca logramos un flujo normal para que esa formación salga de él y vaya a los demás, ¿de acuerdo? Ok, eso lo tenéis que intentar conseguir desde esa vía. ¿Y entonces qué habréis conseguido? Pues habréis puesto en valor las guías visuales que había en la fábrica, que antes había que ir buscándolas cuando pasaba no sé qué, en aquellos blogs de documentación, y de nuevo nos ponía en una tesitura donde el ser humano no es bueno. ¿Esto dónde estaba, Paco? Ah, espérate, ¿no? ¿Verdad? Vale. Pero si estáis haciendo mediciones, como yo que soy un loco de los números, a escala global os estará pasando que las guías visuales cada vez funcionan peor. ¿Sí? Las dos grandes variables que medimos de ellas, que es cuánto tardan en leerlas y que también las ejecutan, cada vez funcionan peor. ¿Sabéis qué está pasando? Os vais a enfadar conmigo, ¿eh? Está pasando los millennials. Y no es que seáis más tontos que nosotros, ni mucho menos, ¿eh? Pero sois nativos digitales, ¿verdad? Y las guías visuales son el reflejo de nuestras cabecitas, que se construyeron leyendo el Mortadelo y Filemón hace muchos años y que eventualmente se construyeron leyendo y escribiendo, y esa es nuestra comunicación normal, y el reflejo de eso en la fábrica son las guías visuales, que por eso se os atascan tanto, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Pues hombre, ¿no? En principios de los 2000 empezamos a explorar vuestro mundo, ¿verdad? Y ¿sabéis que nos dimos cuenta? Que los millennials tenían razón.
Esto es una videoguía, ¿verdad? Como un millennial hubiera hecho, y básicamente, ¿por qué tenían razón? Pues porque si tú en el procedimiento de ejecución que necesitas aplicar para resolver el desbloqueo de la máquina 3 te llega un vídeo, ¿verdad? Le das al play y estás resolviendo antes siquiera de saber cómo se resuelve de verdad. Sí. Con lo cual, el primer gran parámetro, que es tiempo de lectura, lo eliminasteis. Por eso teníais razón. El primer golpe a la vieja guardia, os lo reconozco, esto nos pareció una aberración, ¿eh? ¿Cómo que vas a ponerte a resolver un trabajo sin saber cómo efectivamente se termina? Pero a la que pasaron unos años nos dimos cuenta que la última vez que se me averió la cortadora de césped de mi casa, pues lo arreglé mirando un vídeo de YouTube antes de que terminara el vídeo, ¿verdad? Y efectivamente resulta que es perfecto. ¿De acuerdo? Esto, os decía, aquí hay una serie de piezas, es realidad aumentada en la manera práctica que yo puedo recomendaros hoy. Estáis hablando con un tipo que ha trabajado ya con todos los cascos que haya habido y por haber, un friki de esto, y os digo, esto que os voy a explicar le va a perder un 2, 5, 10% a lo sumo con relación a una realidad aumentada, con lo cual de momento usad tabletas, ¿verdad? ¿Dónde está la clave? Pues hombre, la gente que tenéis hijos por aquí, también hay alguno ya madurito, pues hombre, si te quedas mirando a la gente joven, yo tengo 3 niñas preciosas, la pequeña tiene pequeñita todavía, si la miras trabajar, nos quitan la espuma de afeitar y hacen slime, ¿verdad? Y la comparten con amigas de todo el mundo, como un moco ahí con la espuma de afeitar, madre mía. Si las ves trabajar, en realidad ellas no están todo el rato mirando la tableta mientras trabajan, ¿verdad? Ellas están sincronizándose. Ellas quieren que cuando tienen una duda, el tipo de la tableta esté haciendo lo mismo. Para entonces, así se hace así, ¿verdad? Este es el secreto de este tipo de videoguías que deberíais o que os recomiendo aplicar. Básicamente tiene una serie de milestones que simplifica el hecho de que tú te puedas sincronizar, porque cuando el vídeo llega a ese punto, se pone a pitar y se pone rojito, como habéis visto aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando llega a un milestone. Y entonces tú te giras, sí, este va por el tornillo. Si yo ya voy por el siguiente punto, porque he ido más rápido que él, y llevo por las aspas, pues salto con suma facilidad a las aspas. Y si voy un poquito más lento, echo para atrás y listo. ¿De acuerdo? Vale. Oye, está genial, Sebas. Pero aquí hay una belleza más preciosa. ¿La están viendo? En la parte de arriba tengo un videoguía, tiempo de videoguía, y un tiempo real elapsado. ¿Sí? De manera que cuando terminan de ayudarle en la videoguía, validan y miden cuánto tardó esa persona en hacer el proceso. ¡Wow! A eso en papel le llamamos SMET. Y fácil genera un 30 o un 40% de mejora productiva. ¿Sí? Explórenlo. Temas. Ayer en la charla decíamos, no, hombre, pero nos gustaría meternos también en potenciamiento del ser humano. Y yo os decía, oye, de acuerdo, pero no os va a querer nadie, ¿eh? En la fase inicial es como tener un hijo que le haces estudiar, ¿verdad? Cuando él quiere chocolate, ¿no? Y en realidad esta es una de esas cosas, ¿eh? El impacto dentro de este tipo de despliegue de proyectos implica una revolución en recursos humanos, ¿eh? Porque los buenos sí se ven inmediatamente. Hombre, lo de Dani, yo validar. Pero los malos también se ven. ¿Okay? Es como enchufar una luz donde todo se ve y hay un tipo debajo de la mesa. Entonces, bueno, realmente hay un tema importante alrededor de recursos humanos con este step que os estoy diciendo. No os va a querer nadie, pero eventualmente dentro de unos años van a decir, no, pues mi papá estuvo en el lado correcto de esta historia, ¿verdad? Os recomiendo que no os frene eso, pero sí, desde luego eso tiene mucho que hablar con recursos humanos. Solo deciros una cosa más. Ok, disparamos una alerta, distribuimos en Hoshin-Kanri, aplicamos SMET para cerrar el ciclo de Deming, pero no dejéis la última perla. En ese ciclo de SMET, cuando haya un chavo que haya hecho un 10% más rápido el proceso, reciba una alerta mi manager de SMET, para que vea que este tipo pues ha hecho un 10% más rápido el proceso. ¿Yo cómo hiciste? No, pues le pongo el tornillo por aquí y entonces lo hago así. Ok, pues dale, lo grabo, valido, pongo 4 milestones y lo transformo en el nuevo estándar, en caliente. Cerramos el ciclo de Deming con SMET y dejamos abierta una espiral de mejora continua, Kaizen. ¿Ok? Reaction Buster, eso es como se llama. No es lo que os va a dar más dinero, imaginaos cómo es el próximo, pero es el que los dará más rápido.
Ok, predictivos. ¿Cuáles son las dos ideas predominantes en 4.0? A ver, los blancos y negros no existen, ¿eh? Cada empresa tiene un proyecto y una propuesta totalmente diferente. Pero para que me entendáis, voy a hacer como si fueran blancos y negros, ¿vale? Hay dos ideas. 4.0 de sustitución, lo que pretende es sensorizar toda la fábrica, todo. Allí donde hay una máquina se sensoriza todo lo que la máquina puede acumular, agarra toda esa información, hasta los colibrís que pasan por la ventana, ¿verdad? La metemos en un cloud con un Big Data y una inteligencia artificial que eventualmente entenderá la fábrica y hará predictivos y dirá, no, y entenderá todo. De momento, tranquilos, que eso no está pasando, ¿verdad? ¿Y cuál es la postura de creación de predictivos que tiene 4.0 de potenciamiento del ser humano? Jidoka. Existe desde hace muchos años, ¿verdad? Siempre fue la perla del Lean Manufacturing, pero cuando ya va potenciada con 4.0 es descomunal, ¿vale? Os voy a explicar el concepto muy fácil, ¿vale? Imaginaos que tenemos una fábrica de espaguetis y nos truena un proceso en la inyección de la salsa al final de la línea, ¿verdad? Y pues 2 veces por semana se me bloquean los inyectores. Cada vez que se me bloquean los inyectores tengo que vaciar la salsa, limpiar los inyectores, scrapear toda la salsa, 2 tíos parados X tiempo y pues bueno, volver luego a poner otra vez la salsa y darle línea. En la primera fase yo os recomiendo que ataquéis Session Reaction Buster para que si eso os cuesta 7.000 pavos, pues toda la gente se sincronice cuando sucede el problema y lo resolvamos en menos tiempo, menos dinero. Pero cuando llegue la segunda parte, Jidoka lo que dice es que para anticipar ese error hagas un juicio de expertos, busques, por eso os decía que el predictivo es el que os va a dar más rendimiento, pero no es el más rápido, porque para sacarlo en Jidoka necesitáis extraer el conocimiento de proceso que tenéis dentro de la fábrica, la gente que conoce el proceso. Entonces, en ese juicio, en ese evento Kaizen, esos caballeros, uno de ellos te diría, no hombre, pues se bloquean los inyectores por la viscosidad, ¿vale? Entonces vamos a poner un control de viscosidad aguas abajo, de manera que cuando la viscosidad suba de 6, inmediatamente nos alerte, la bajemos y los inyectores nunca más se bloqueen. ¿Sí? Jidoka, ese es el concepto básico de acuñó Toyota dentro del Lean Manufacturing de Jidoka, ¿vale? Y como os digo, es la joya siempre, para mí, humilde opinión, el Lean Manufacturing, pero fijaos qué pinta tiene en 4.0 Lean Manufacturing. Pulso, válido, y el sistema ya sabe qué controles Jidoka tengo que hacer. Imaginaos que este primero fuera viscosidad, ¿verdad? Y tiene que tener un 5,2 de valor, más 1 menos 0,5 de tolerancia. Bueno, si es el compañero de calidad el que está haciendo el registro, pone un 5. Si tengo una inteligencia artificial de un cable, lo capturo en línea, pero al final ese valor se registra y si está dentro de rango no pasa nada. Ahora, si está fuera de rango, válido, sale rojo, inmediatamente el sistema tiene que generar una alerta Jidoka, control de calidad negativo en la orden de producción tal, fecha y hora, la viscosidad ha arrojado un resultado negativo, registrar un 9 sobre 5,2 de objetivo y una autorización, una desviación máxima autorizada de más 1 menos 0,5. Esta es la orden de producción, ahí está la línea geoposicionada, es nivel crítico, alerta, rojo. Esta es la persona con la que puedes hablar, ¿vale? Un ciclo de Deming. Acabamos de dispararlo en automático para que eventualmente alguien dentro de esa alerta reciba el procedimiento de cómo bajarle la viscosidad a la salsa y los inyectores nunca más se bloqueen. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que se pueden hacer predictivos de una manera muy sencilla en 4.0 de potenciamiento del ser humano. Par de tips, Sebas, de esto. Mira, Jidoka es una metodología japonesa minimalista, menos es más. No se trata de meter muchos parámetros, se trata de pocos parámetros. Si ustedes pueden anticipar un problema productivo allí, poniendo un solo control aquí, ya con eso. ¿Pero qué les va a pasar? Les pasará que ustedes pondrán ese control Jidoka sobre la viscosidad y eso que les sucedía 2 veces por semana, por anticiparles y que no se desesperen, ¿verdad? Les explico qué les pasa. Eso que les pasaba 2 veces por semana, pues ya esta semana no os ha pasado, ¿verdad? Y ya vas por la fábrica hecho un campeón ahí, hombre, ya no. ¿Y sabéis qué pasará? La semana que viene te tronarán los inyectores. Pero no pasa nada, es lo normal, no desesperéis, estás en el camino correcto. Cuando
el Jidoka depende de varias variables y tú controlas una, pues has aterrizado una de las variables, pero las otras todavía están afectándote al proceso y lo único que lograste es cambiar la cadencia para que eventualmente, en vez de que te pase 2 veces por semana, te pasará una, ¿correcto? Lo cual quiere decir que tú, le diste, pero hay más controles Jidoka que meter. Entonces, si además de la viscosidad, otro juicio de expertos, a otro compañero, te metes otra vez en un evento Kaizen y ese compañero te diría, sí, también la granulometría, ¿verdad? Tiene que ser 6,8 porque si la granulometría es distinta, esas sales se ponen en los inyectores y se bloquean. Controlas los 2 controles y eventualmente buscas match para que se anticipe un bloqueo de inyectores, ¿vale? Que tampoco, otro, temperatura de inyectores y vas metiendo poco a poco controles hasta que finalmente terminas con el problema y nunca más vuelves a bloquear inyectores en la línea 3 con espaguetis, ¿correcto? Fijaos que es un procedimiento step por step que lo que pretende y necesita es que extraigáis la información, ayer hablábamos en el Inter, ¿no? En donde está la información más valiosa de la planta, que es en la gente que trabaja en ella, ¿eh? Y tenéis que acercaros con humildad para hablarles y sacarla, ¿de acuerdo? Finalmente, ya digo, un último tip. Cuando en el Jidoka tengáis muchos parámetros, evaluad la posibilidad de quitar. Fijaos si van perdidos los que meten muchos parámetros, ¿verdad? Para hacer predictivos. De quitar alguno. Si lo quitáis y no afecta, dejadlo fuera, ¿vale? Porque, como os digo, va a ser muchísimo más eficaz vuestro predictivo cuanto menos parámetros tenga. ¿De acuerdo? Vale. Y para terminar, os voy a hablar de IoT, ¿vale? Esto es un botón IoT. ¿Ok? Esto que tenéis aquí de color azulito es uno de Amazon, ¿vale? Aprietas el botoncito, tiene un código universal atrás y básicamente, sencillamente emite un ping de que ese botón se ha tocado en ese día, en esa hora, ¿vale? Os lo voy a explicar en un botón, pero en realidad el concepto es global. El Internet de las cosas, la idea es que yo tengo un aparatico, ¿verdad? Puede ser un sensor de temperatura, de presión o de lo que sea, que eventualmente cuando mide, o un botón, que cuando mide emite lo que sea, pues la temperatura del sensor o que alguien tocó el botón, ¿vale? Y, en fin, si me preguntas que, Sebas, cosas rápidas para poder ganar rápido en una fábrica, pues el IoT os guarda un detalle, una idea que eventualmente es muy, muy productiva, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Y dónde os recomiendo hacer esa aplicación? Correctivo no programado, avería de máquinas, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, aprovechéis Pareto, la ley de Pareto. Si habláis con el compañero de mantenimiento, os explicará que el 80% de la productividad perdida en la fábrica descansa en una cantidad discreta de cosas. Y la pregunta del millón cuando uno se hace viejo ya es, ¿te gustaría trabajar sobre esa cantidad discreta de cosas sobre la cual descansa el 80% de la fábrica, de la productividad? Sí. Ahí IoT os puede dar mucho servicio en correctivo no programado. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, da igual el sistema informático que tengáis, la idea está fundamentada en vincular el botón IoT con el problema productivo que queréis trabajar. Y es puramente humanista, no necesitas sensorizar nada, solo básate en la empírica de qué es lo que te está tronando y te está quitando más horas productivas. ¿De acuerdo? Entonces, para explicaros la idea, mejor os explico primero cómo es un correctivo no programado, una avería de máquina, en todas las fábricas del mundo pre-4.0, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo, en todas menos en esta, ¿vale? Estoy en la línea 3, se me avería la máquina, ¿verdad? Agarro el teléfono y llamo al de mantenimiento. Oye, Paco, ¿dónde estás? Hombre, la ley de Murphy dice que a Paco lo vas a agarrar a la otra punta de la fábrica con un mogollón enorme, ¿verdad? Y otra máquina despanzurrada. No, pues me pillas aquí, madre mía. Bueno, pues oye, mira, estoy parado. Al cabo de un rato, Paco va a tu máquina. ¿Qué pasó? Uy, se ha roto la trócola, la pieza tal. Ahí va. Y ves que Paco se va hacia el almacén de repuestos cabizbajo porque está pensando que no hay piezas. Llega al almacén y no hay. Y entonces Paco de nuevo agarra el teléfono y llama a compras. Antonio, cómprame ahora mismo tal pieza que no tengo. Y está la línea 3 parada, ¿verdad? Ese es el escenario típico de esto. Y si por alguna razón os encargan incluso en prácticas que ataquéis ese problema, os vais a encontrar
con que es complicadísimo. Y que poner de acuerdo el de mantenimiento nos dice a producción que si sois autistas porque no hay manera de que me digáis dónde está el problema, tengo que ir ahí no sé cuánto, y producción le dice que si yo te avisé a las 5, que si viniste a las 3, y tú como manager pues tienes que ponerles de acuerdo para ver de qué manera actúas, que oye, somos un equipo, vamos a resolver, y es un desmadre. ¿Qué es lo que puede hacer un botón IoT tan sencillito? Eso vale $20 si lo compras por internet. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, os lo voy a explicar con el módulo TPM de Ailyn, pero ya os digo, vale con cualquier sistema informático que tengáis de mantenimiento. La idea básica es que tú vinculas ese botoncito IoT, ¿vale?, con tu prensa número 3, el acarrillador, ¿vale?, que es eso que se avería siempre en la prensa número 3. Y lo vinculas con el botón IoT. ¿De acuerdo? Como os decía, ese botón IoT tiene un código universal y lo que haces básicamente es agarrar el botón IoT, le quitas la pegatina, lo pegas en la máquina y le pones un letrero encima que ponga pulse cuando se averíe lo de siempre. De manera que el domingo por la tarde, en el tercer turno, con todas las leyes de Murphy en contra, cuando el operario de la línea 3 se le averíe lo de siempre, pues aprieta el botoncito, ¿vale? Y vosotros sois capaces de generar una alerta con este nivel de eficacia, ¿verdad? Orden de trabajo perfectamente señalada, dónde es el nodo, paro crítico, agarrotamiento, personas que tengo en la planta para poder resolverla, materiales que tengo y necesito para resolver, dónde están en la bodega exactamente posicionados, cuál es el código de trazabilidad de cada uno de ellos y cuántas son las horas de vuelo que cada una de esas refracciones tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabáis de ver? Otro Reaction Buster, diseñado para atacar correctivo no programado de una manera práctica sobre cosa empírica, fallo real, y que despliega de nuevo otro ciclo de Deming, acción-reacción, para que podáis resolverlo súper rápido y donde, por supuesto, las mediciones para saber y atacar el problema están súper claras. ¿Vale? Básicamente, hemos visto 3 ciclos de Deming: problema, solución. Y la revolución que eventualmente 4.0 de potenciamiento del ser humano propone y debe de proponer es precisamente una nueva manera de plantar Lean. No tanto como lo hicimos en el pasado con el librito, ¿verdad? Hoy tocas MED, sino diseñada para llegar a la fábrica de una manera mucho más natural, casi intuitivamente, basándose en el objeto más sencillo que tenemos en el mundo de Lean, que es el ciclo de Deming. Problema, solución. ¿Ok? Hasta aquí llega la charla, dejamos abierto para que puedan hacer algunas preguntillas. Antes de terminar, solo os voy a decir un par de ideas, porque ayer me preguntabais mucho, ¿verdad?, al respecto del potenciamiento del ser humano, cómo podéis sumaros, qué hay, en fin, qué se puede hacer. Yo os digo un par de ideas. Hay una institución en Europa, se llama Iniciativa Europea 4.0. Dale, compárteme, compañero, aquí en la compu. Bueno, os lo cuento. Iniciativa Europea 4.0. Se llama la página web. Iniciativaeuropea40.com, ¿verdad? Es una institución que se creó con aquel movimiento de gente que empezábamos a decir, oye, vamos a hacer alguna cosa para resolver esto y vamos a partirnos y vamos a trabajar, que básicamente fondean, subvencionan a empresas que quieren meterse en 4.0 de potenciamiento del ser humano proyectos, ¿vale? Si tenéis alguna idea o estáis en algún lugar y queréis poner en la mesa que hay otras opciones de sustitución, que existe potenciamiento, por ahí pueden andar los tiros, ¿verdad? Y por el otro lado, si me lo puede compartir pantalla. Por otro lado, hay una institución, hay una asociación, ¿verdad? AI4Human.org. Hace relativamente poco me contactaron y me pidieron que me sumara a esa batalla. Inteligencia artificial para potenciamiento, para los seres humanos, ¿verdad? Y no sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque mi agenda es una locura, pero voy a hacerlo. Me voy a sumar, voy a intentar apoyar en esa idea. La idea básicamente que tiene esa asociación es que por cada sistema de inteligencia artificial o robótica que se hace de sustitución, esto no es una cosa de buenos o malos, es equilibrio, se haga otro de potenciamiento, ¿de acuerdo? Para que eventualmente podamos competir. Si os queréis meter ahí,
pues seréis bienvenidos, ¿verdad? Y esta es la web de la institución Iniciativa Europea de la que os hablaba, ¿vale? Vale, listo. Para terminar, solo deciros una frase, ¿verdad? Espero haberos convencido de que en realidad esto no es una guerra perdida, ¿verdad? Veo mucha gente con las manitas caíditas pensando que ya pues viene el apocalipsis y que vuestro mundo va a ser muy complicado, ¿verdad? Oye, pero aquí todavía hay fighters, ¿eh? No, estamos para luchar, ¿verdad? Y os necesitamos duro, ¿verdad? Sumaos, es claro, necesitamos potenciamiento del ser humano, hay que equilibrar la balanza, ¿verdad? Hacedlo, apretad los dientes, en la vida nada es fácil, ¿verdad? Y pues igual algún viejo tendréis para que os eche una mano, ¿vale? Un gusto. Muchas gracias, doctor Sebastián Brau, por esta conferencia. Toda la valiosa información que nos brindó seguramente será importante para nuestra vida profesional, la cual pondremos en práctica en un futuro no muy lejano. Su participación en CITI es algo muy importante para el capítulo 666 IISE WAP, por lo que se le hará entrega de un reconocimiento y un pequeño detalle. Muchas gracias. Ponemos esto por aquí. Gracias. Gusto, beso. Beso. Muchas gracias. Por aquí. Chicos. Retiro esto un poco, ¿no?